Si lo que viviste de niño sigue decidiendo por ti. Somos tres voces, tres visiones, un solo propósito. Ayudarte a mirar hacia adentro desde lo emocional, espiritual y práctico. En esta segunda temporada abrimos un tema tan profundo como necesario, las heridas de la infancia. Y no somos expertos, pero sí hemos vivido, sentido sanado y seguimos en ese camino. Así que queremos invitarte a reflexionar, a conocer en ti esas marcas invisibles que quizás hoy siguen hablando por ti, por tu adulto. Este primer capítulo es solo una puerta de entrada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué reaccionas de cierta forma como si todavía fueras ese niño o niño que alguna vez fuiste? La infancia no termina cuando creces, termina cuando comprendes. Ujú. Rafael, cuéntanos, ¿qué es este tema de las heridas de la infancia? Bien, es un tema muy, pero muy interesante. Se llama las 5 heridas de la infancia. Y básicamente eh, las heridas son experiencias emocionales negativas o traumáticas que ocurren en los primeros años de vida, ¿sí? Hay teorías que dicen que esto comienza desde los 1 hasta los 7 años, desde los 1 hasta los 5 años o desde los 1 a los 3 años, ¿sí? Que si no me equivoco, la persona que creó esta filosofía, esta teoría, habla de 3 años, ¿sí? Eh, de niño nosotros interpretamos la vida de una manera diferente que como adultos. Entonces nosotros podemos sentir que nos hicieron algo o podemos interpretar como que nos hicieron algo cuando en realidad no es así, es simplemente una interpretación porque de niño no tenemos el cerebro totalmente desarrollado, estamos en pleno crecimiento, en pleno aprendizaje y este aprendizaje a esa tan temprana edad nos puede hacer interpretar una situación específica como algo, digamos que traumático, como que nos transforma una herida y queda grabado como en nuestro inconsciente. Y con la adultez empiezan a salir estas heridas que, como cualquier persona, digamos que tiene un perro y tiene una herida, y aunque tú lo intentes ayudar y le tocas nuevamente la herida, el perro, pues por supuesto te ataca. Entonces, en algunas ocasiones nosotros no sabemos que tenemos estas heridas, no conocemos que tenemos estas heridas y actuamos en consecuencia, inconscientemente, ¿sí? Está como grabado en nuestro inconsciente. O sea, todo eso pasa sin nosotros darnos cuenta. Sí, en la mayoría de los casos sin darnos cuenta, ¿sí? Esta señora que se llama Liz Bourbeau, ella fue la creadora de esta 5 heridas, ¿sí? Ella es una persona que ha participado, que ha trabajado y que se ha enfocado sobre todo en el tema de cómo afecta tus heridas emocionales en tu cuerpo, cómo llegan las enfermedades a tu vida producto de estas heridas. Y de hecho creó una fundación en la cual se encarga de dictar clases, talleres, charlas que hablan sobre eso, ¿sí? Las heridas principales, las que ella detectó, sin antes, aunque no es algo científico, ella hizo pruebas con más de 4.000 personas, o sea, hizo pruebas eh, para llegar a la conclusión de que todos los seres humanos tenemos 5 heridas, ¿sí? La primera herida que hay es la herida del rechazo. Tenemos la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia, ¿sí? Eh, Estas heridas influyen en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de trabajo, en nuestra autoestima, en nuestra autovaloración y en la gestión de las emociones, ¿sí? La manera como enfrentamos el rechazo, la crítica,
lo que nosotros interpretamos como una traición, lo que podemos interpretar como un acto de injusticia, de humillación, de abandono, eso nos hace vulnerables, ¿sí? Y nos causa ciertas molestias sobre todo de adulto. Quizás de niño no. Liz dice que se pueden detectar algunas de estas heridas durante la infancia, pero incluso pueden llegar a cambiar cuando llegan a la etapa de adultez, ¿sí? Esta Liz es una señora de nacionalidad canadiense, nació en 1941, casi que de la mano conmigo, básicamente ella creó una corporación, una fundación, y la fundación, traducido al español, porque no, mi francés no es muy bueno, se llama Escucha a tu cuerpo, ¿sí? Y esta es una escuela de crecimiento personal que se encarga de ayudar a las personas a su crecimiento personal, ¿sí? Sobre todo cuando esto trae heridas y estas emociones y estos traumas causan un efecto físico en nosotros, ¿sí? Ha escrito innumerables libros, entre ellos está Las 5 heridas, ella lo llama, no las 5 heridas del infantiles, ella lo llama 5 heridas que impiden ser uno mismo, ¿sí? Como que da a entender que estas heridas nos hacen bloqueos y nos impiden nosotros ser nosotros mismos, ¿sí? Su enfoque está basado en lo que se llama la psicología emocional, la escucha activa del cuerpo, ¿ok? Espiritualidad práctica, autoobservación y aceptación personal, ¿sí? Es básicamente su enfoque, el enfoque que ella le da. Ahora, las heridas de la infancia no necesariamente son aceptadas por la psicología o por la ciencia psicológica, ¿sí? A pesar de que dentro de la psicología también se considera traumas relacionados que vienen de la infancia, pero específicamente que la psicología diga no son 5, no están de la mano. Pueden ¿Sí? diagnosticar a una persona como que tú Y eres... no podemos decir que se va a tratar una persona basados en las 5 heridas de la infancia, ¿sí? Es una especie de psicología alternativa, de psicología holística que nos permite a nosotros dar como una alternativa a la psicología normal, ¿sí? Dice, entonces es válido ese enfoque. No necesariamente no es válido, ¿sí? Es una herramienta útil para el autoconocimiento, se aplica en coaching, en terapias holísticas, en desarrollo personal, pero no reemplaza nunca ni va a buscar reemplazar una evaluación psicológica clínica formal, ¿sí? Eso sí es importante que lo tengamos claro porque nosotros hablamos de los pros y de los contras y de lo que es y de lo que no es, ¿sí? Porque en casi todas las terapias alternativas siempre hay alguien que es un detractor, que no está de acuerdo, que eso no es correcto, y nosotros simplemente funcionamos como un mercado libre, un mercadito en la calle en lo que la gente... Muchas veces tienen otros nombres. Y tomar lo que quiera de lo que nosotros damos a explicar en este podcast. ¿Okay? Las heridas emocionales, que eso lo vamos a conversar más adelante, tienen una causa emocional, es decir, algo lo causa, tiene una máscara emocional, se pueden reflejar ciertos aspectos no verbales del cuerpo, de la manera de caminar, de mirar, y sobre todo lo más importante, que se pueden sanar. Tienen estrategias, tratamientos, terapias para sanar, ¿sí? ¿Qué nos puede No, decir Isamar desde lo holístico? ¿Qué nos puede contar? listo. Bueno, desde lo espiritual recordemos que no solo somos cuerpo ni mente, sino que también somos alma. Entonces, estas heridas no solamente son unos traumas emocionales, sino que son unas lecciones o maestras evolutivas
que realmente el alma eligió para recordar quiénes somos. Entonces no vinimos pues a tener una vida perfecta, sino a despertar pues en eso que nos dolió realmente. Es muy parecido como hablábamos en la primera temporada de las emociones, que las emociones eran maestros, estas heridas de infancia también vienen a ser maestras, a enseñarnos a través de esa circunstancia o de esa herida o ese dolor que debemos aprender. Entonces, también lo vemos como experiencias emocionales que se viven en la etapa de la infancia y que de alguna forma dejan pues una marca energética, emocional e incluso a veces física, que eso más adelante lo vamos a ir conversando. Entonces, no se trata solamente de lo que nos pasó, sino cómo interpretamos emocionalmente cuando éramos pequeños. Es decir, a veces no me escuchaban, entonces yo como un infante lo reflejaba como que no era importante y fui creciendo con esa herida que no era importante y realmente era que no me estaban escuchando cuando quería hablar o me gritaban para regañarme porque estaba portándome mal, haciendo algo que no debía y entonces yo lo interpreté como que había algo mal en mí. Cuando no recibí ningún tipo de afecto, ningún tipo de amor, cariño, lo interpretaba de la forma de que no merecía amor. Entonces a veces creemos que, que esas cosas inconscientes y esa forma en que lo interpretamos solamente quedaron ahí y ya. Y resulta que cuando vamos creciendo, cuando somos ya adultos, nos saboteamos, atraemos relaciones pues de pareja o incluso amistades que vienen repitiendo ese patrón porque son similares y sentimos un vacío porque no entendemos por qué nos pasa esto. Como decía nuestro título al inicio, si lo que viviste de niño sigue decidiendo por ti. Las heridas no son siempre un evento extremo, porque a veces realmente lo que marcó fue una mirada, entonces nosotros lo vimos como algo fuerte, un silencio prolongado lo vimos como algo grave, incluso un gesto de rechazo cuando queríamos jugar y nos decían no, quédate acá, entonces eso lo expresamos a una magnitud en donde vamos creciendo con eso y lo vamos reflejando y cada acción lo va sumando, va a ser como un vasito de agua donde lo vamos llenando gotica a gotica con cositas que nosotros interpretamos realmente. Entonces, al final de todo esto, no importa pues lo que nos hayan hecho, sino importa lo que nosotros creímos sobre lo que pasó. Entonces, realmente cuando vienes a fondo y estudias y revisas, fue algo muy pequeño, pero por nuestra infancia no teníamos pues cómo manejar la situación, lo hicimos tan grande y crecimos creyendo que lo que nos pasó fue algo grave. Desde el lado espiritual siempre se busca o es como más destacado sacarle provecho pues a esa situación, como decía al principio. La idea es que sean nuestros maestros y la entendamos, la conozcamos para mejorar y no seguir repitiendo pues esos patrones o seguir actuando o respondiendo nuestro niño interior realmente. Entonces, a veces se ven reflejados, Rafa nombró pues los tipos de herida ya él los inició, pero se ven más en no valgo nada, estoy solo, soy menos que no puedo confiar en nadie, nadie me valora, nadie me entiende. Y cuando empezamos a caer como en ese dolor humano, realmente está reflejando algún tipo de las heridas que Rafa ya habló. Aquí lo que se trata desde lo espiritual es escucharnos realmente y entender por qué yo estoy reaccionando o para qué estoy reaccionando de esa forma y encontrar cuál es la herida
que realmente me está haciendo. Igual más adelante en los próximos capítulos vamos a ir hablando en detalle con cada herida y colocando pues como más ejemplos que nos permitan identificar de alguna u otra forma por qué reaccionamos, por qué respondemos de la forma que lo hacemos, por qué tenemos a la pareja que tenemos, porque nos va mal en X o Y situación en la vida. Acá no es evitar la herida porque ya pasó, ya fue algo con lo que creciste, ya es algo con lo que ya vienes, sino la idea es desde lo espiritual o desde lo holístico, que es como el tema que les estoy hablando, es darle una perspectiva diferente y trascender eso. Una herida, no estoy rota y solo recordar quién soy y mejorar, que es realmente lo que buscamos pues en este podcast. Yo quería, quizás debimos comenzar por ahí, pero yo quería explicar que este es un podcast que vamos a grabar para nuestra segunda temporada. Nosotros ya tenemos una primera temporada donde hablamos de las emociones y en esta segunda temporada vamos a hablar de las heridas de la infancia, ¿sí? Este primer capítulo vamos a hablar, a hablar de manera general sobre las heridas, sobre las 5 heridas, ¿correcto? Sin entrar, sin especificar cada una, sin entrar de lleno a cada una, sino que en cada capítulo vamos a hablar de cada herida. Ahorita solamente las vamos a nombrar, quizás les vamos a dar a conocer y la importancia que tiene el hecho de sanar estas heridas y cómo nos pueden afectar en nuestra vida. Y sobre todo yo quiero hacer mucho énfasis en que no, la idea de estas heridas, de esta terapia, no es buscar un culpable. Si recuerdan el primer capítulo en el que nosotros conversamos en nuestro podcast de la primera temporada. Acá les voy a dejar el enlace, acá, en algún lado por acá les va a salir el Sí, enlace. lo vamos a dejar para que lo puedan ver. Nosotros hablamos de la culpa versus la responsabilidad o cómo transformar la culpa en responsabilidad. Entonces, la idea de esta terapia no es empezar a culpar a papá, a culpar a mamá o a culpar a otras personas, a nadie. La idea es que nosotros asumamos nuestra propia responsabilidad y mira, esto me está afectando, yo quiero buscar ayuda, yo quiero buscar alternativas, yo quiero sanar, para decirlo de alguna manera. Entonces, es muy importante que nosotros siempre nos enfocamos, primero en eso, en que no empezamos a buscar culpables, y segundo, en que esta no es la única terapia, no es la única alternativa, y no le decimos a la gente que acepte este como la curación de sus males, sino que si necesita ayuda psicológica, busque ayuda psicológica. No se amarre a una sola cosa, investigue, lea, no nos crea, no nos cree. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar hablando algo que quizás no sea la solución para ustedes o para cada quien. Eso sí es importante que lo tengamos claro. Este primer podcast es como un abrebocas a lo que serían las heridas de la infancia. Como lo dijo ya Isamar, lo importante de la herida de la infancia es que estas son ocasionadas en etapa muy temprana de nuestra edad, de nuestra vida, que tienen una razón, o sea, surgieron por alguna interpretación que nosotros hicimos de alguna situación que nos ocurrió, que esa interpretación con el tiempo, cuando vamos creciendo, nos hace poner una máscara, ¿sí? Para que no se den cuenta que yo tengo esta herida, ¿sí? Pero en el fondo sí está esa herida. Todo eso es inconsciente la mayoría de las veces. Claro, todo eso es inconsciente, porque hay gente, no, pero es que tú lo haces a propósito, eres malo a propósito. No lo haces conscientemente. Entonces, sí es muy importante que la gente entienda que la idea de este podcast no es hacer sentir mal a nadie, ni que empiecen a acusarse mutuamente, no, fue por tu culpa, que fue por mi culpa, sino es simplemente una herida, algo que nos puede estar ocurriendo, no necesariamente todos podemos tener esa herida, ¿sí? Aunque se dice que la mayoría tiene por lo menos una herida. Estas heridas
se pueden mostrar. Es decir, yo puedo tener una herida, yo puedo tener dos heridas, puedo tener tres heridas. Es muy difícil que alguien tenga cuatro o que tenga las cinco, ¿verdad? Pero siempre hay una herida que tiene como más fuerza en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en nuestra máscara, incluso en nuestras posturas, en nuestra comunicación no verbal. Sí, Eh, y total, o sea, la idea de este podcast no es realmente enfocarnos en qué nos pasó, sino realmente que nos sirva para mejorar en la actualidad. O sea, Ujú, no es solamente quedarnos enganchados, ah, sí, descubrí que es que a mí me regañaban mucho porque yo era muy hiperactivo, entonces sí, pobrecita yo, a mí me regañaban, ay, mira que me regañaban mucho, por eso yo soy así. No, o sea, la idea es, bueno, ya, te sentiste mal, sientes esa herida porque te regañaban en muchos momentos, listo, ahora vamos a trabajar para mejorar esto. Pero no quedarnos enfocados, pues porque podemos acá dar ideas o tips de cómo identificarlos y entonces no quedamos en el problema y no buscamos la solución realmente. Entonces la idea es eso, como descubrir, identificar, conocernos, pero para mejorar. Ese es el único propósito de revisar qué pasó en la infancia. Ese es el único, que ahorita en la actualidad mejoremos, no quedarnos enganchados en el pasado y como dijo Rafael, pues no caer en culpables. ujú, Yo tengo una frase en la mente que yo creo ujú, que ya la he dicho varias veces y me gusta mucho y es tu mundo interior crea tu mundo exterior. Y digo ujú, esto porque va de la mano de lo que ustedes vienen diciendo y pues ujú, esto no es como dijo Rafael ahorita, de pronto que ya esté siendo utilizado por todos los psicólogos como una ciencia, pero sí es una realidad, así lo veo yo, es una realidad que está ahí, que es ujú, llamada de diferentes formas, puede ser también porque, por ejemplo, hay algunas corrientes como pueden ser las indígenas que lo llaman como parte del proceso de crecimiento. Es decir, ellos no les llaman heridas, sino que son como procesos que vivimos del alma para crecer. Y bueno, es algo que no es reciente, que sí se está hablando recientemente en la ciencia y tal vez por eso no está ya en un libro escrito de los psicólogos, porque si no me equivoco, la fecha más, digamos, en la que se hizo como el primer toque científico que empezaban a revisar y aceptar fue del 1998, o sea que es muy cerca. Sin embargo, hay historias todavía más atrás de Freud, que es ujú, todavía mucho más antigua. Ellos ujú, empezaron incluso haciendo investigaciones de heridas y no las llamaban de infancia, sino que eran como en general, pues que nos podían pasar en cualquier etapa de la vida y ya luego ujú, fue evolucionando hasta donde va actualmente, que es las ujú. heridas de la infancia. Entonces, Claro. para ampliar un poco más de lo que decía Rafael ahorita de que cada herida tiene una situación que la ocasiona, esto es como para que más o menos nosotros miremos qué nos hace ruido sin necesidad de autodiagnosticarnos de alguna manera porque pues no hay forma ni de que nosotros ni que ustedes mismos pues lo puedan hacer, sino que podemos conocer este tema y empezar a autoconocernos un poco más y ya pues cuando Ujú, nosotros creamos que sea de pronto necesario ya buscar ayuda. Cada área tiene una situación que la ocasiona. Algunas son, por ejemplo, Isamar de hecho venía contando acerca de algunas cosas que pueden ser cosas muy pequeñas, pero que son repetitivas también, pero que ujú, son sencillas. De hecho, el padre, que es el padre y la madre, que pues obviamente son los que también son como los culpables, por decirlo de alguna forma. O sea, son los sí, culpables entre comillas porque realmente el padre no dice, ay, voy a causarle esta herida a mi hijo. ujú, Obviamente son cosas que ni siquiera, o sea, puede ser una frase tan sencilla como por ejemplo la que dijo J Balvin en, en, en un podcast que él estuvo, en una entrevista que sus padres le dijeron que él tenía que ser el mejor. Y ujú, eso no es algo que uno diga, ay no, mi papá es el peor porque me dijo que yo soy el mejor, que yo tengo que ser el mejor. Entonces ujú, puede ser eso, como también puede ser pues ambientes que están un poco desbalanceados, separaciones o abandono, ujú, violencia doméstica, algunas expectativas muy altas, como por ejemplo la frase que acabo de decir de Balbi, o una inestabilidad constante.
Esas son algunas de las causas que pueden ocasionar estas heridas, valga la redundancia. También se estaba hablando de las máscaras. Las máscaras son, digamos, actitudes que nosotros tenemos para justamente tapar esta herida. Pueden ser como por ejemplo el perfeccionismo, una independencia muy excesiva, humor excesivo también. De hecho, muchos humoristas ya lo hemos dicho también, muchos humoristas en entrevistas que han dicho, han destapado de que su humor viene de algo trágico que han vivido. También puede tener control, exceso de control, personas muy controladoras, o tratar de agradar mucho a las personas. Tratar de ser muy agradable, esas pueden ser máscaras que también vamos a desarrollar más adelante cuando estemos hablando de cada herida. En el lado de los aspectos no verbales, el cuerpo habla cuando las palabras no pueden. Entonces puede también presentarse posturas retraídas o encogidas, como que de pena, de no aceptación, de falta de autoestima, expresiones faciales también muy serias, gestos repetitivos, evitar el tacto o el contacto visual, o tener pues, de pronto voz temblorosa, inquietudes. Esas son comunicaciones no verbales que también nos dan algunas muestras, algunos, por decir, síntomas de las heridas que se pueden estar asomando por ahí. Con el tema de papá y mamá, yo sé que dije culpables, pero pues no son culpables realmente. Sin embargo, estas heridas pueden crear cierto tipo de emociones o sentimientos, más que todo, más bien, sentimientos que nosotros no identificamos hacia nuestro padre. De pronto que no tengamos la mejor relación con papá o con mamá y no sabemos por qué, porque de pronto pues papá y mamá han sido súper, pero no tenemos una buena relación con alguno de los dos, también puede ser por alguna de estas heridas. Sin embargo, pues no se preocupen, no pasa nada, tiene solución. Isamar también estuvo por allá hablando de las soluciones que se encuentran en la parte espiritual y holística. También se habla de las narrativas en las que nosotros identificamos esa herida y hacemos una narrativa para nosotros cambiar lo que pensamos o sentimos de esa situación que nos pasó. También en la psicología, aunque vuelvo y digo, como hemos venido repitiendo, no está, digamos, en un libro. Hay psicólogos que ya utilizan terapias. De hecho, hay unas terapias que se llaman somática o terapia del juego que se utilizan para ir sanando estas heridas. Y pues ya están obviamente lo que serían las terapias alternativas, que tienen cosas como arte, música, danza, que uno dice, pues, wow, como a través de eso se puede, pero se puede sanar. ¿Cómo nosotros sabemos a dónde ir? Pues ahí sí hay que escuchar, como soy yo, a la intuición. Uno sabe cuando uno ya no es capaz, uno sabe cuando algo lo está abrumando, y en ese momento entonces ya yo decido a dónde ir. Si lo mío es los psicólogos, pues voy al psicólogo. Si me gusta la alternativa, voy. Si una no me sirve, puedo intentar con la otra. Como dice Rafael, no es casarse con alguna cosa, sino pues buscar mejorar, que es lo que decía Isamar también. Tratar de uno ser mejor, y de que en lo que de pronto se bloquea, que es otro tema que yo quería decir, también nos puede afectar a nosotros en las finanzas. ¿Por qué? Porque una herida, por ejemplo, de rechazo o de abandono, nos puede hacer sentir no merecedores. Y cuando nosotros nos sentimos no merecedores, inconscientemente alejamos el dinero. Entonces no se nos dan las cosas, no, pues incluso en un trabajo pues no nos va bien, estamos cambiando de trabajo en trabajo, las cosas que queremos no se nos dan. Nos podemos también sentir mucho miedo a la hora de tomar un riesgo, de tomar una decisión que de pronto nos va a permitir aprovechar una oportunidad, pero el hecho de sobrepensar hace que esa oportunidad pase y que no las tomemos. Entonces, en lo que es la parte financiera, que es de la que a mí más me gusta, también nos afectan las heridas de la infancia. Para más o menos ir concluyendo con la intervención, es importante que nosotros identifiquemos. Por eso les recomiendo yo estar atentos a los próximos capítulos en donde vamos a hablar. Ya Rafael dijo que esta temporada va a ser más o menos de 6 capítulos, porque vamos a hablar de cada una de las heridas y se va a ampliar el tema, donde tú vas más o menos a poder identificarte de qué puede estar afectándote a ti, no para buscar
culpables ni nada de eso, sino para buscar mejorar. ¿Qué puedo hacer para yo ser mejor? ¿Qué puedo hacer para que me vaya mejor en Claro, el amor, con mis claro, finanzas, totalmente. con mis amigos, en el trabajo, en lo que yo Ujú. quiero para mi vida, en fin? Excelente, excelente. Mira, yo siento que nos saltamos esta parte, lo voy a nombrar muy brevemente, porque la idea es que en cada capítulo veamos una de las 5 heridas. En cada capítulo vamos a ver cada herida, ¿sí? Pero vamos a decirle a la gente qué significa cada herida, de las 5 heridas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el rechazo se forma cuando el niño siente que no es deseado o aceptado. Puede ocurrir, por ejemplo, que yo soy papá y yo quería que mi hijo, que tener un hijo varón, y resulta que nació hembra. Y de alguna manera yo envié señales indirectas para decirle a mi hija que yo quería era un hijo varón. Y eso puede quedar grabado en la psiquis del niño y decir, bueno, sí, yo tenía que ser varón. Y No entonces, cumplí con claro, la expectativa. ¿qué consecuencias puede traer para ese niño que luego va a ser adulto? Bueno, que es una persona que le cuesta aceptarse, que no quiere estar en ningún lado, quiere ser invisible, y es estricto consigo mismo para tratar de decir, bueno, sí, yo valgo, yo estoy aquí. Está la herida del abandono, parecen similares el rechazo y el abandono, pero no lo son. El abandono surge cuando el niño se siente emocional y físicamente solo, ¿sí? No cuenta con el apoyo del papá. En esta vez el papá o la mamá no lo rechaza, pero quizás el hecho de que el papá tenga mucho trabajo, de que la mamá esté muy ocupada, que las preocupaciones de los gastos, que las preocupaciones del día a día los hagan alejarse un poco de ese niño. Y entonces, en consecuencia, el niño se siente abandonado, se siente que lo abandonaron. Esa es la interpretación, por supuesto, que hace un niño a esa edad, ¿sí? Y las consecuencias que puede tener esto es que es una persona dependiente emocionalmente, es una persona que tiene miedo a estar solo y prefiere vivir en pareja, aunque sea una mala relación, que tener que sufrir la ansiedad de la separación. Sí, esa es como la característica. Fíjense que de repente no, rechazo y abandono parecieran ser la misma, pero en el fondo tienen una diferencia. En una realmente hay un rechazo o se interpreta como un rechazo, y en la segunda a estar solo, a estar abandonado, ¿sí? Luego viene la herida de la humillación. Ocurre cuando el niño es avergonzado o ridiculizado por sus necesidades, por sus comportamientos. Tú eres tonto, si eres bobo, porque hiciste esto, qué tonto eres. Y la consecuencia es que la persona crece con baja autoestima. Siente culpa todo el tiempo, él es el culpable de todo, necesidad de complacer a los demás, ¿sí? Porque si no, esa emoción de la humillación se desborda. Tienes la herida de la traición. Esta nace cuando la autoridad no cumple sus promesas o un abuso de confianza. Tranquilo, hazlo, yo no voy a decir nada, y terminas diciéndolo. Entonces, el niño interpreta eso que le ocurrió como una traición, ¿sí? Y la consecuencia de esta herida es la necesidad. Son personas totalmente desconfiadas, que necesitan controlar eso que tú dijiste, eh, Johan, necesitan tener el control, ¿sí? Porque les cuesta creer, les cuesta incluso delegar. Son personas que lo tienen que hacer todo para que todo salga bien, y entonces ese control con el tiempo te va haciendo un desgaste y un daño importante. Y la herida de la injusticia se da cuando un niño es tratado con rigidez. Es muy severo, tiene un trato muy severo. Es que tú tienes, por el ejemplo que dijiste del Balbi, es que tú tienes que ser así, que tú lo tienes que hacer perfecto, que tú tienes que ser eh,
incluso eres severo, el padre es severo cuando los hijos no cumplen esas expectativas, ¿sí? Y las consecuencias de esta herida es una persona exageradamente perfeccionista, es rígida emocionalmente, pareciera que no se riera, que no sintiera dolor, que no sintiera alegría, es una persona rígida totalmente y le cuesta conectar con las emociones. Es una persona que tú le vas y le quieres dar un abrazo de cariño para felicitarlo y tú sabes, no me abraces porque yo no quiero, no me abraces. Entonces, esa dificultad para conectarse con las emociones es el daño principal o la consecuencia principal de esta herida de lo que se llama la herida de la injusticia. Yo elaboré unas preguntas, ¿sí? Que me gustaría hacerles a mis dos compañeros y ellos quedaron en que me iban a hacer una a mí. Yo quiero hacerte una pregunta, pero no de esas preguntas que tú vas a hacer, sino de esto que estás diciendo ahora, de que para que de pronto nos expliques un poco más de que uno puede tener más de una herida. Uh-huh. O sea, pues yo pienso, cierto, de que pueden tener varias heridas, pero obviamente hay una que tiene más de pronto representación en el presente que otra. Hay forma de nosotros saber si se pueden tener síntomas de una herida, pero que no la tengamos del todo la herida. Parcial. Exactamente. Uh-huh. También. O sea, que podemos Claro. tener, o sea, puede que tú digas, no, yo tengo una voz temblorosa, pero no significa que tú tienes esa herida de la humillación. Simplemente tienes un síntoma y pues puede ser otra cosa, pues, o sea, no es que la gente diga, ay, no, es que yo tengo esto y no, ya, yo sí tengo esto porque de pronto no queremos que personas que se autodiagnostican van a decir, ah, no, es que yo tengo esta, y ya se acuestan a dormir frustrados, no pueden dormir o qué sé yo. Sí, sí, mira, yo pienso que es importante aclarar, muy importante aclarar que nosotros no es que te damos un test y tú, dependiendo de lo que tú respondas, esto es lo que yo tengo, no. Y tampoco puedes por ahí estar diciendo que se ve muy hoy en día, no, es que tú tienes TDA, tú tienes no sé cuánto. Entonces, la gente se autodiagnostica una herida o un trauma o algo por el estilo. Yo siempre lo he dicho, si algo te afecta en tu vida, o sea, si se repiten situaciones en tu vida y se vuelve a repetir y vuelvo a escoger una mala pareja y vuelvo como decías tú, a fracasar en un proyecto financiero y vuelvo otra vez a estar endeudado. Entonces ahí hay ¿cómo es que lo escuché en estos días? Un ajá, por aquí va la cosa. Entonces, ese ajá hace que tú digas, bueno, tengo que buscar ayuda, ¿sí? Esta es una alternativa, tú puedes decir, yo como que por aquí va la cosa. Y entonces tú buscas ayuda, porque tampoco nosotros te podamos dar recomendaciones, pero tampoco es sano que tú te autodiagnostiques tú. Y esto no es una teoría exacta, o sea, que si tú tienes esto y esto, y puede pasar, tengo esta característica, pero esta no. ¿Ok? Entonces, y entonces, ¿qué es lo que tengo? No tengo nada, estoy peor, estoy más loco. Entonces, la idea no es esa, la idea es que, digamos que tenemos algunas luces de por donde pudiera estar ocurriendo las cosas, por qué lado me pudiera estar ocurriendo las cosas. Isamar, ¿te cuesta delegar responsabilidades? Me cuesta delegar responsabilidades. ¿Te costó? ¿Has tenido que soltarlo? Mm, déjame pensar un ratito. Cuenta el tiempo, pasa el tiempo. Yo creo que más que delegar es como tomé muchas responsabilidades que no me competían, pero no era consciente de que no me competían. No sé si me explico.
Ujú. Entonces, no era consciente de que, ay, es que sé que esta persona tiene que hacer esto, pero yo no sé cómo decirle que lo haga. Más que eso, era como, no era consciente de que no lo tenía que hacer yo, lo tenía que hacer tú. ¿Sí me explico? Eso básicamente es lo que sí me ha pasado. No sé si sea similar, no sé si sea igual, pero sí realmente con el tema de la responsabilidad era eso, como que no era consciente de que tenía que entregar la responsabilidad a quien les corresponde y ya, que no era mi rol, no era mi responsabilidad, no era mi asunto, mejor dicho. Y sientes que por más que hagas no eres suficiente, o lo sentiste en No, algún momento. no, no, yo siempre me he creído súper suficiente, súper independiente, súper la más pro en Ujú. eso, sí, no. Y en estas heridas, ¿cuál crees tú que tienes más marcada o que tuviste más marcada? La de abandono, La del abandono. la del abandono, sí. Porque respondiendo lo anterior que me dice, que digo, que me he creído súper independiente, súper, yo puedo todo, Ujú. nació a raíz de eso, de no sentir un apoyo. Entonces yo dije, bueno, si no tengo apoyo, lo hago yo misma. De hecho, o sea, muchas cosas que si me devuelve a la infancia, Ujú. mi mamá me cuenta que yo aprendí a leer solo, ni en el colegio me enseñaron a leer, ni ella me enseñó a leer, nadie me enseñó a leer, sino que yo misma aprendí cómo, no sé, no lo recuerdo, pero hace parte de eso. O sea, tú en este momento dices, ay, sí, que, wow, mi hija es muy inteligente, aprendió a leer solo, pero cuando tú te haces consciente y revisas, tú dices, ¿por qué mi hija tuvo la necesidad de aprender a leer sola? Entonces son cosas que uno empieza como, o sea, tuve que yo misma ver cómo aprendí a leer porque no, realmente no hubo alguien que se sentara conmigo a decirme, ven, esto es así, esto es así. Entonces, cuando ella hace parte, entonces una vez es mucha independencia, mucho yo puedo sola, mucho Ujú. eh, eh, yo puedo con todo, tiene que ver a raíz de estas heridas, que en este lado se vuelve, que de alguna forma tiene algo positivo, Ujú. porque pues se le saca provecho y hace de uno independiente, pero viene de una herida. O sea, Ujú. de algo que es positivo actualmente o que puede, me pudo ayudar, viene a raíz de una herida. Ujú. Excelente, No era una. excelente. Sí, no, Te hicieron te hice como tres, como tres cuatro. preguntas, te hice. Lo que pasa es que yo me fui hacia una pregunta que yo pensé que era una herida y tu respuesta me llevaron a otra y entonces te llevé a dar la pregunta definitiva que era la del ¿Cuál? abandono, Ya, ya. la del abandono. Ajá, Entonces, Johan, ajá. ¿sientes que mostrar tus emociones es signo de debilidad? Tú perdiste la oportunidad de preguntarme a mí, porque ya le hiciste muchas preguntas a Isamar. No, señor, esa no se la dice Isamar. Ahorita no, pero sí. En- Sí, en algún momento. sí, recuerden pues que yo también vengo de un proceso, pero sí. O sea, por ejemplo, una de las Ujú. cosas que yo no hacía nunca, pues era llorar. Después de cierta edad de mi adolescencia, ya yo más llorar, cero. Pero pues ya lo veo diferente. Ya lo veo diferente gracias a los procesos Ujú. que he tenido, a las ayudas que he buscado. Entonces ya no lo veo así, pero sí tuve eso de que, de hecho siempre había sido una persona en la que yo tenía que ser así, firme, o sea, lo que yo diga, eso es, y yo no me cambio de mi posición, y si te tengo que dejar de hablar, te dejo de hablar, y si tengo que buscar Sí, miles razones para yo demostrar que tenía la razón, es era así. verdad. Ujú. Pero pues ya afortunadamente eso lo puede mejorar y ya no, ya no. Mm. ¿Desconfías de las intenciones de los demás? ¿Eres capaz de creer ciegamente en los demás? Yo desconfío de las personas, sí. Eso de Mm. hecho sí es algo que estoy trabajando actualmente Ujú. porque yo también tenía de hecho una frase que era que si quieres algo bien, hazlo tú mismo. Y Ujú. ese sí todavía lo estoy trabajando. El tema de la desconfianza sí todavía lo estoy trabajando. Está bien.
Estás ahí, estás por dos heridas, la traición y la injusticia. La injusticia. Eso. Ahora preguntemos nosotros a Ahora, Rafael. Rafael, yo tengo una pregunta pues para Rafael, porque igual nosotros todos hemos estado en procesos y la pregunta más bien sería yo creo que para los dos, primero pues la responde uno y después del otro, y es cómo ustedes identificaron cómo llegaron a conocer el tema de las heridas, cómo lo identificaron y cómo o qué formas utilizaron para empezar a sanar esas heridas. Son dos preguntas. ¿Empiezo yo? Sí, Ujú. bueno, empieza tú. ¿Cómo lo identifique? Pues obvio, como estoy en este proceso de aprendiendo este tema espiritual y holístico, no es un día que yo me levanté y dije, quiero ser holística, quiero ser sanadora. Antes de llegar a eso, a uno le toca sanar o empezar a sanar. Y todo el proceso que yo he aprendido y he estado haciendo con las personas es porque yo también ya pasé por eso y sentí sanación a través de eso y dije, quiero estudiarlo pues y quiero hacerlo pues para ayudar a las otras personas. Como también me fui dando cuenta a través de la terapia, porque este tipo de cosas es que yo puedo, yo soy, yo lo hago, pero al final yo me sentía cansada y me sentía agotadísima y yo decía, pero, o sea, sí es bueno que yo sea bien, o sea, que yo pueda con todo, pero ¿por qué me sigo sintiendo de esta forma? Claro. Entonces, una cosa tras otra me fue llevando haciendo retiros. Hace poco hice un retiro del silencio que incluía sanación a tu niño interior. Y en esa sanación del niño interior y a través de esas terapias, pues uno va como analizando y viendo, ve, esta es la herida, que esto es lo que más marca en mí. Y puedes identificarla. Realmente ha sido así. No digo que las he sanado completamente al 100%, pero es parte de un proceso en el que uno está y ya sabe quién te está respondiendo. O sea, cuando pasa una situación o una persona o cualquier cosa, uno ya sabe cómo identificar y decir quién está hablando. Y Samarla de 34 años o está hablando esa niña herida a través de mí. Entonces, creo que lo que más a mí, por lo menos, me ha ayudado es el tema de la terapia y por eso que estoy en este mundo pues, espiritual, porque me ha ayudado a realmente sanar esa herida y no a verla como buscar culpables o por qué me hicieron esto, sino verlo desde el amor y decir, esto es un maestro, o sea, qué fino, qué chévere, que ya yo lo puedo identificar, que no, que puedo saber que voy a responder yo y no esa niña herida. Bueno, yo empecé en este tema cuando por casualidad, por una visita, o un taller de un día, me fui con Isamar y Yo siempre arrastrando a la gente. sí, y No ese se día junten con Isamar, no se junten con Isamar. con No, Isamar, entonces hicimos algo de la PNL y entonces yo hice una certificación de PNL, pero esa certificación de PNL, las instructoras tenían la capacidad de tocarte varias terapias al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, vi constelaciones familiares, no sé, abracioterapia, el baile con la tierra, entre otras cosas que vimos. Y ahí escuché lo de las heridas de la infancia y entonces me llamó la atención y hice un curso, una capacitación de las heridas de la infancia y me hizo mucho ruido. Me identifiqué con más de una herida y como dice Isamar, mi intención fue sanarme. Yo fui responsable de mí mismo
Y basado en esa responsabilidad, pues yo hice todo lo posible para sanarme, para yo hacer algo que me llevara a mí a un proceso de sanación, ¿sí? He pasado por muchas cosas, he visto muchos aspectos, muchas terapias, he asistido, he pagado por distintas terapias y todo con eso, con la intención de aprender, de escuchar, de interpretar y sobre todo de ayudar a otras personas. Incluso al ayudar a otras personas también me estoy ayudando a mí mismo. Exacto, y ese es el objetivo de este podcast, pues que cause curiosidad, que te invitemos a investigar, que te escuches, que te observes, el autoconocimiento, el diálogo interno y pues intentar Totalmente, buscar ayuda. totalmente. Faltan las preguntas de Isamar. No. Bueno, para Joan, Ajá, ajá. Hay un solo Johan, Sí, hay un solo. ¿qué crees tú que necesitabas escuchar o recibir cuando eras niño que nunca llegó? ay, ay, ay. ¿Qué crees tú? Wow, ese es un golpe bajo. Uy, sí. Está fuerte esa pregunta porque me toca devolverme. Bueno, yo solamente tengo 22 años. ¿Cuánto me tengo que devolver? Ahí ganas. Ay, pobrecito. Eh, que siento que yo siento que, ojo, no estoy buscando culpables ni señalando a nadie. Por favor, no quiero herir No susceptibilidad. queremos herir susceptibilidades. Y si se hiere, bueno, esa es su responsabilidad, asúmala y busca ayuda. Entonces, yo pienso o sea, lo que más recuerdo que tuvo que ser así, que yo pienso, no sé qué, que se me viene a la mente ahorita sin darle tanta vuelta ni nada, fue un tema de finanzas, de administración del dinero. Creo que no tuvo que ver directamente con que me hicieran o me dieran algo a mí, sino que pues yo puedo, digamos, resumir con unas palabras que tenía de pronto otras expectativas de cómo debieron hacer muchas cosas con respecto al tema de las finanzas. Siento que nunca llegó ese momento de que listo, ya lo logramos. Entonces como que quedé Ujú, como que ahí, en ese bucle. ujú. Mm, Está bien. bueno, está bien. Está bien. Apúntala, apúntala. Eh, Rafa, ¿qué crees que no te permitiste sentir cuando niño que hoy todavía pudieras estar reprimiendo? Mira, yo de niño, yo pudiera decir o yo pude haber interpretado que no disfruté ser un niño, o sea, las cosas de niño, pues yo, o sea, fui muy adulto para mi edad, siempre quise destacarme en lo que hacía, quise decir que me gustaba que la gente dijera, wow, qué niño tan bueno, qué niño tan educado, qué bueno. Y entonces eso me hizo hacerme adicto a la atención, a que le agradara a las personas. Entonces, mi edad de niñez, mi niñez, creo que lo que más extrañé fue eso, divertirme como un niño sin preocuparme de ser responsable, de ser exageradamente responsable, sino que disfrutar de ser niño, ¿sí? Aunque sí recuerdo una etapa de mi infancia que yo disfruté de ser niño, pero fue como que me salí de eso y empecé ahora a ser un niño demasiado bueno, que cumplía con todas las cosas. No digo que no hice travesuras porque sí hice, pero me llevé, me fui como muy estricto conmigo y de esa infancia no, de ese disfrutar de esa niñez, de disfrutar, de reírse, de jugar, no lo disfruté tanto. Creo que sería lo que más extrañaría de mi infancia, que a pesar de todo, sí hubo muchos momentos en que lo disfruté. Me salí de Sería muy TikTok. malo preguntar y cómo te afectó en tu adultez eso. No, sigue siendo, ¿cómo se llama? Seguí siendo competitivo,
seguí siendo, por ejemplo, alguien me decía, me hacía una crítica no tan constructiva de mi trabajo, incluso en etapa de viejo todavía, o sea, ya de viejo todavía tenía esa necesidad de que calificaran bien mi trabajo, era muy importante para mí, y el hecho de que alguien no calificara bien mi trabajo hacía que yo entrara en conflicto, o sea, era un conflicto que no entendía, pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo lo mejor, si yo estoy... Y eso de alguna manera sí me afectó, porque si yo sé que mi trabajo es bueno y yo sé que valgo y yo sé que hago mi trabajo bien, eh, no tengo que afectarme porque otro me califique mal, pues, porque de repente alguien me está calificando mal con la intención de minimizar o porque yo siente que yo de alguna manera le opaco, entonces yo interpretaba eso como que hay algo que no estoy haciendo bien. Yo me identifico con esa última pregunta. En temas de sanación siempre nos vemos como un espejo y a veces cuando por lo menos yo estoy haciendo sanación con alguien, yo también estoy aprendiendo y sanando. Y puede incluso que estas preguntas que nosotros hagamos entre nosotros también las estemos haciendo para interiorizar nosotros. Me identifico con tu respuesta porque también me sucedía lo mismo. O sea, yo siento que de niña también puede ser sonar una excusa, pero cuando nací o mi hermana más cercana era una adolescente y el resto ya estaban en su juventud, adultez, ya resolviendo incluso asuntos de adultos. Entonces, hacía que yo no me viera, que no me veía. Entonces, dentro de mi niñez y incluso llamemos inteligencia de ese momento, yo decía, la única forma de yo llamar la atención no lo voy a hacer portándome mal ni haciendo escándalo porque va a ser contraproducente. Pero sí recuerdo que me esforzaba muchísimo por ser la mejor. Estudiaba mucho, era súper aplicada, o sea, como que para resaltar y ser vista en algo. Y eso hace que en la adultez, uno cuando ya está un poquito más consciente, uno se dé cuenta que uno siempre está buscando una aprobación. Entonces uno esté como, sí lo hice bien, sí esto, y uno es como a la expectativa, uno, cualquier tontería básica que uno haga, uno espera como, sí me quedó bien, sí hablé bien, sí, cómo me escuchaste, cómo me viste, porque queda esa herida de ese momento en el que uno resolvió hablando de la etapa de niños, uno resolvió diciendo, bueno, así me vieron, así llamé la atención, así fui escuchada, así fui vista, entonces a veces es una validación. Entonces en la adultez pasa lo mismo. Entonces mira que son cosas que a veces de alguna forma supimos sacarle el provecho y ser positivos porque eso nos hizo ser disciplinados para conseguir ser el mejor, pero tenemos una desventaja o una contra que es que siempre esperamos la validación o el chulito de bueno de otras Por personas y eso no de el pronto te duele por aquí, o por aquí, o por aquí. porque uno siempre está esperando ese chulito. Entonces, me identifiqué, cuando hablaste me identifiqué bastante con esa respuesta. Voy a hacer una última, el que la quiera responder, la responde y ya. ¿Quién cree que usted? No, usted me hizo tres a mí, yo le hice una sola. Conchudo, conchudo. ¿Quién creen ustedes, aparte pues de lo que vivimos nosotros en este momento, de que dejamos de ser niños, o por lo menos no, Rafa y yo, eh, que dejamos de ser, así, pero no le voy a responder yo. ¿Quién crees que tuvimos que dejar de ser
para que no nos dejaran de amar. Bueno, eso puede ir de pronto. También la idea de esto yo pienso para mí que es responder lo más espontáneo posible y no darse a pensar tanto, sino que lo que se viene a la mente y ya observar eso. Y sería ser un niño sobresaliente en el colegio. Yo siempre debía ser de la máxima calificación. Entonces, durante mucho tiempo yo sostuve con eso y pues no sé por qué, porque luego en un momento dije, pues yo quiero hacer esto y hacer esto, que también igual es de revisar, pero pienso que de Ujú. pronto fue eso, el hecho de querer ser sobresaliente siempre. Algo parecido a lo que ustedes estaban diciendo, porque conseguía aprobaciones, porque conseguía obsequios también, porque conseguía que si yo pedía esto para Navidad me lo dieran. Mm. Yo no voy a contestar tu pregunta en el sentido real de lo que significaría la respuesta a esa pregunta, o sea, de lo que yo pude haber dejado de vivir por, por ganarme el amor de otras personas, ¿sí? Lo que yo voy a responder es una recomendación Ujú. a las personas. Yo durante mucho tiempo hice muchas cosas que me hicieron a mí reclamar o hacerme la idea de que yo me tenía que ganar el amor de las personas, el amor de mi mamá, el amor de mi papá, el amor de mi pareja, el amor de mis hijas. Yo siempre tuve eso como una meta, como que yo me tengo que ganar el amor de todos Ujú. ellos. Y en el fondo eso me hizo muchísimo, muchísimo daño a nivel de autoestima. No porque eh, mis hijas o mi expareja o mi mamá o mi papá no me dieran el amor que yo consideraba que me tenían que dar, sino porque yo estaba dándole prioridad a que otras personas, a ganarme el amor, la comprensión y el cariño de otras personas y estaba de alguna manera buscando afuera el amor que yo tenía dentro. Entonces, Ujú. yo, si me pides a mí un consejo es, no hagan nada por ganarse el amor de nadie, no tienen que hacer nada, Ni dejar de ser tú. ni dejar de ser, ni tú sabes, no. Ámense ustedes mismos, sean ustedes mismos la prioridad, sean ustedes las personas que más se aman en su vida. Ese es mi consejo a esa pregunta que tú hiciste, porque dejar de ser o hacer muchas cosas para ganarte el amor de alguien no es correcto. De hecho, yo he tenido varias diferencias con alguien, porque, o sea, o con mujeres que dicen, no, es que si el hombre, si quiere tener esta dulzura, esta ricura, tiene que hacer esto por mí, porque tiene que ganarse mi amor. Y yo ahí difiero, pues yo no tengo que hacer nada para ganarme tu amor. O sea, yo me amo y si tú decides emprender un proyecto conmigo, entonces maravilloso. Y si tú te amas a ti misma y yo me amo a mí misma, compartimos muchas cosas en común y eso nos va a hacer, como pareja, nos va a hacer crecer mucho, nos va a hacer adelantarnos. Pero si yo tengo que hacer las cosas para ganarme tu amor o yo tengo que hacer las cosas para que eh, tener el nivel o el level para tener la osadía de tenerte como pareja, entonces no estoy haciendo lo correcto. Me Ese- gustó, me gustó, me Así gustó. es. Bueno, yo creo que ya estamos en la etapa final de este podcast, estamos en la parte reflexiva y yo Ujú. quiero reconocer la importancia que tienen este tema también puntualmente para nosotros poder ser mejores, porque con el ejemplo que puso Rafael con la pregunta que yo le hice anteriormente, yo Ujú. puedo entender y estar seguro de que Rafael ya soltó eso, lo que hace que él esté mucho más ligero, entonces puede disfrutar otras cosas que pronto antes no disfrutaba por estar cargando eso. Eso puede ser una cosa, como también se puede presentar de forma física en nuestro cuerpo de padecer unas enfermedades o cosas también por estar cargando cosas que no debemos. Entonces, nada, la invitación es esa, que reflexionemos y nos hagamos autoanálisis y pues ya finalmente buscar cómo ser mejor, que es buscando ayuda. Yo para cerrar voy a hacer una comparación entre
porque todos hablaron desde su punto de vista, del punto de vista holístico, del punto de vista financiero, y yo voy a hacer una pequeña comparación desde el punto de vista filosófico, ¿sí? La creadora de las 5 heridas de la infancia, ella propone que estas heridas nos condicionan nuestras reacciones a lo que nos pasa, nuestras relaciones, nuestra forma de vivir, y solo cuando tomamos conciencia de estas heridas, las podemos sanar, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico, la filosofía, o sobre todo el estoicismo, nos enseña que no debemos identificarnos con nuestras emociones reactivas, o sea, no podemos ser reactivos ante las cosas que nos pasan, sino que nos dice, obsérvalas, compréndelas y actúa con virtud, con libertad y con serenidad. Ese es mi cierre de este podcast. Súper. Yo quiero recalcar pues lo que hemos estado diciendo desde un principio, que la idea de esto no es buscar culpables, sino que entendamos que esto va a ser una lección, una experiencia o un maestro para sanar. Ahorita nosotros lo podemos hablar con calma o desde el amor, porque realmente fue sanado así, no desde la rabia, no desde el enojo ni ninguna emoción, porque al final también entendamos que así como nosotros tuvimos infancia, nuestros padres tuvieron infancia y ellos también pasaron por esta o quién sabe qué más situaciones en las que no sabemos. Entonces, como pongámonos en los zapatos también de ellos, nadie viene con un manual a decirnos cómo ser padres, cómo ser los mejores. Entonces, a veces inconscientemente creemos estar haciendo un bien y estamos haciendo un daño. Entonces, no es como látigos, sino que también analizar de cómo fue la infancia de nuestros padres, cómo les fue a ellos, qué tuvieron que pasar. Incluso ellos intentaron con sus herramientas, desde su conocimiento, hacer lo mejor posible para nosotros. Entonces, desde ese punto partamos realmente que esto es simplemente buscar de sanar y buscar de vivir tranquilo, no reaccionar de una forma negativa o violenta, o incluso desde la sumisión o lo que decía Rafael, en que tengo que dejar de ser yo para ganarme el amor de. Entonces, simplemente, pues, yo me amo, yo me quiero, yo estoy mejorando, yo me acepto, puedo seguir mejorando. ¿Lo quieres hacer a mi lado? ¿No lo quieres hacer a mi lado? Pues continuemos los caminos y ya no pasa nada. Entonces era como reforzar ese mensaje. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron acá desde TikTok. Si te gusta este podcast, comenta, comparte y dale like. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.